Hola amigos de la madera, estamos aquí de nuevo pues para hablar de cosas relacionadas con nuestra actividad que se centra en lo que es el mundo de la madera. Si tuviese que responder a la pregunta de ¿usted cuál considera que es su producto estrella o su producto insignia dentro de las cosas que vende en su empresa? Pues tendría que decir que las chapas de madera. Las chapas de madera fue el origen de nuestra actividad comercial hace ya 80 y tantos años que mi abuelo se estableció por su cuenta aquí en Madrid vendiendo chapas de madera después de haber sido durante años representante en plaza de una casa inglesa para la que seleccionaba troncos de madera para hacer chapas, que normalmente se procesaban en Valencia y luego se exportaban a Inglaterra. La chapa de madera ya hemos hablado en otras veces lo que es lámina fina de madera que se procesa de troncos de madera maciza para elementos de decoración. Chapas de madera, con los años hemos llegado a tener pues una variedad de 40 y tantas o 50 especies. Ojo, que no deja de ser una mínima parte de los miles y miles de especies de madera que están clasificados. Pero vamos, a efectos comerciales, digamos que tenemos una batería de chapas de madera que satisface todas las necesidades de lo que es la actividad comercial del día a día. La chapa de madera se procesa en fábricas especializadas en donde te cogen troncos de madera y se cortan con un corte a la plana, habiendo preparado previamente la madera en unas balsas, con agua caliente y una serie de productos y aditivos que hacen que la madera quede blandita y así el corte de la chapa no genera ningún tipo de residuo. Que eso fue la gran revolución con la maquinaria, digamos, de la revolución industrial a finales del siglo XIX. Porque entre chapa y chapa no se genera ningún tipo de residuo, con lo cual entre chapa y chapa se guarda una simetría que se puede aprovechar posteriormente para cualquier tipo de trabajos de rechapado. Al principio las chapas de madera tenían un espesor más gordito, más grueso. A medida que se ha ido perfeccionando la técnica y el nivel de maquinaria, se ha conseguido ir reduciendo el espesor. Hoy día el espesor comercial podemos decir que está en 6 décimas de milímetro. Cuando yo empecé a trabajar hace muchos años, nominalmente la chapa se decía que venía 0,8, aunque es cierto que ya 0,8 realmente no lo tenían un poquitín menos. Hoy día se han quedado en 0,6, pero ojo, chapa cortada en China y que se vende por estas plataformas comerciales tan famosísimas. En China están cortando chapa a 3 décimas de milímetro. Quiere decir que de una lámina de estas salen dos. A mí que me digan cómo se puede lijar una chapa de madera de 0,6. Que vamos, en cuanto le acercas un poco la lija, la asustas y ya has hecho un agujero. Hay que pensar que la industria de la fabricación de la chapa de madera está basada en comprar madera en troncos por metros cúbicos, procesarla en chapa de madera que se factura por metros cuadrados. Si somos capaces, mediante la tecnología, de reducir el espesor del producto final, pues resulta que a una cantidad constante de volumen o metros cúbicos de madera sacamos un X% adicional de chapa procesada. ¿Dónde está el límite? Pues a mí que me digan, ya 6 décimas, a mi entender, es lo justito, justito. Y si en un momento determinado, de vez en cuando, te encuentras con chapa cortada, hace ya más tiempo, entre esta y esta puede haber un par de décimas de diferencia. Esta es una chapa que seguro que tiene 8 décimas, tiene más cuerpo, tiene más presencia, tiene más entidad, con lo cual la puedes trabajar mejor, se puede acuchillar mejor y desde luego a la hora de lijar, puedes lijar sin tener que estar con cuidadito, no va a ser que me pase y le haga una calva o se traspase la chapa de madera. En líneas generales, las chapas de madera vienen en paquetes que por definición tienen unas medidas variables. Es decir, no todos los troncos son iguales y cuando se procesan en chapa, pues te puedes encontrar con un montón de circunstancias que luego te obliguen a sanear, a cizallar, que tengan defectos internos el tronco, que no se ve antes de empezar a cortarlo. Vamos, el día que toda la chapa de madera salga a la misma medida y al mismo ancho, yo espero haberme jubilado. Pero que eso entonces ya no será madera, será otra cosa. Pero vamos, en línea general la chapa de madera viene en paquetes que podemos decir, resumiendo mucho,
entre largos de 2,50 m a 3 metros de largo y la gran mayoría en anchos de entre 15 a 25 o 30 centímetros. Lógicamente hay excepciones, hay chapas que no dan 30 centímetros, vamos. El ébano de Macassar, por ejemplo, que es este de aquí. Abrimos ya un poquitín de las que tengo aquí encima de la mesa. Esta es una chapa que, tal como se cortan los troncos, el estar hablando de 15, 18 centímetros de ancho es ya una medida importante. Yo recuerdo de chaval, en el almacén de mi abuelo, chapas de ébano de Macassar de hermosísimos 40 centímetros de ancho, que de haberlas hoy día, vamos, es que no tendrían precio. Son piezas únicas. Es lo que pasa cuando uno empieza a acumular ya muchos trienios encima, que ha visto cosas que las tengo guardadas en el fondo de la memoria, pero que no se van a volver a ver. Pero vamos, en líneas generales el rango de medidas de la chapa son eso, chapas de eso, de entre 2,50 metros y 3 metros de largo y anchos entre 15 y 30 más o menos. Eso en líneas generales. Y esa es la manera de comercializar las chapas de madera, que nosotros las compramos por paquetes de chapas consecutivas y se venden por hojas sueltas o por paquetes según quiera el cliente. Luego tenemos a efectos comerciales para facilitar la venta de menores cantidades, sobre todo para la gente que hace pequeños trabajos, pues un formato que sería este de aquí, que son formato pliego, que son 60 centímetros de largo por el ancho más o menos variable que pueda tener la chapa de madera. En este caso este sería, por ejemplo, un pliego de nogal americano y uno de nogal español, pues eso, de 60 centímetros de largo, que en nuestra página web aparece con el formato chapa en pliegos. Y luego, quizá el formato más popular o más comercial es el formato muestra, que por formato muestra hablamos de un tamaño folio, aproximadamente 30 por 20, para toda la gente que hace pequeños trabajos de marquetería o gente que necesita para una restauración puntual que tiene que echar alguna piececita. Pues hombre, antes de comercializar la chapa de madera de este modo, hablo por lo menos hace ya 30, 35 años, cuando te venía alguien que necesitaba unos trocitos de chapa para reintegrar o restaurar un mueble y le decías que tenía que llevarse una chapa de 3 metros de largo, pues un poco le daba la risa tonta, ¿no? Ese tipo de banda, pues digamos, se ha ido vehiculizando y nos hemos ido adaptando a lo que nos iban demandando los clientes, y en este momento, pues el formato muestra es un formato muy popular. Lo manufacturamos nosotros en nuestras instalaciones y procuramos tener siempre, de todas las chapas de maderas que tenemos en stock, este tipo de formato en todos los diferentes tipos de chapa, tanto las frondosas como las tropicales, como las chapas teñidas para marquetería. Evidentemente, esto es una chapa teñida, no hay madera, árbol que dé un color amarillo tan intenso, ni no hay ningún árbol que dé una madera azul o una madera tan blanco polar, ¿no? Entonces, estos son chapas teñidas que se utilizan pues, en la industria en líneas generales. Nosotros básicamente esto lo vendemos para utilizaciones amateur, para gente que hace marquetería, que hace restauración, que hace creaciones en madera. Por ejemplo, ¿quién consume habitualmente este tipo de chapas? Pues desde hace unos años la gente que hace los finger skate. Finger skate son patinetes para dedos. Y hay competiciones de gente que tiene circuitos y tienen sus competiciones y tienen su mundillo y lo utilizan chapa de madera. Normalmente utilizan chapa de arce o de maple, que es la más flexible para hacer el core del skate, y utilizan chapas de colores en las partes exteriores para lo que es la decoración. Hombre, vamos a pensar que cualquier chapa de madera en estos espesores que estamos hablando es flexible. Es decir, estamos hablando de 6 décimas de milímetro. Pero hay chapas que son unas más quebradizas que otras. Y desde luego, en el caso del arce o maple, una chapa que ya de por sí es flexible naturalmente, en estos espesores la haces más flexible todavía. Es decir, si esto mismo lo estoy intentando hacer con una chapa de pino de Oregón, ya la he chascado 15 veces. En cambio, con una chapa de arce, pues se mantiene. De los diferentes tipos de chapas de madera, he sacado aquí, para hacer una pequeña comparativa, de lo que son chapas naturales y chapas precompuestas. La chapa precompuesta, esta por ejemplo es una chapa precompuesta, es una chapa que su veta y su colorido y su dibujo y su patrón
no es producto del corte natural de un árbol, sino que es un diseño, digamos, preconcebido industrialmente y se ejecuta mediante el procesamiento, encolado y tintado de diferentes tipos de chapas y una serie de procesos de prensado y cortes sucesivos que hacen que el último corte dé con el patrón de dibujo que se vaya buscando. En este caso aquí tenemos una chapa precompuesto que sería un modelo cebrano que imita a lo que es la madera natural de cebrano, que es esta de aquí. Entonces aquí lo vemos y dices, hombre, está bastante bien conseguido. Hombre, si te fijas en la madera natural de cebrano, pues, hombre, que tiene un poco un ojo técnico, pues ve que es una madera natural y que esta es excesivamente previsible y la ves así como menos natural que esta, que no deja de ser esto directamente lo que sale del árbol y esto lo que es el fruto de un proceso industrial. Otra chapa precompuesta sería esta, que esta es muy comercial, la denominamos modelo ébano 1, que sería un poquitín la recreación o el intento de imitación de lo que sería la chapa de ébano asiático, ébano macassar, que es la que tenemos al lado. Vienen, digamos, para responder a necesidades diferentes. Normalmente este tipo de chapas pues no tiene ni el mismo precio que tiene la chapa natural, aunque barato ya no hay nada. En el mercado de la madera ya no hay nada barato, no sé si por fortuna o por desgracia, porque barato en nuestro sector no es ni la mano de obra. Pero estos son, digamos, la demostración de lo que es un producto, digamos, avanzado, relativamente moderno. Digo relativamente moderno porque las primeras chapas precompuestas, por lo que me contaba mi padre, salieron allá por los años 50 del siglo pasado, cuando se cogía una chapa clara y una oscura y se iban haciendo un bloque de chapa clara, chapa oscura, chapa clara, chapa oscura. Se mezclaba todo, se prensaba y luego se cortaba al revés, con lo cual te salía como un patrón de diseño de rayitas que eran oscura, clara, oscura, clara, oscura, clara. Eso fue el inicio de las chapas estas precompuestas. Luego se ha ido desarrollando muchísimo y hoy día pues hay chapas que podemos decir que son ya directamente fantasías. Evidentemente ni por color ni por patrón decorativo se puede pensar que esto sea una chapa natural de madera. Esto es el fruto pues, de un trabajo industrial, creativo, con muchísimo mérito, y estas son chapas que luego en el sector industrial, tanto de la decoración, del mueble, de la marquetería, tienen su lugar y tienen su acomodo. Esto en cuanto a la comparación de chapas naturales y chapas precompuestas. Luego, dentro de las chapas naturales, pues tienes la dicotomía entre nogal español o nogal americano. Bueno, yo digo nogal español un poco por deformación profesional, porque en Francia están muy orgullosísimos de su nogal francés, en Italia están también muy orgullosos de su noce canaletto, el nogal italiano por excelencia. Nogal europeo, que es una variedad normalmente de madera silvestre, en comparación con el nogal americano, que, digamos que es un nogal que viene, digamos, en plantaciones, como todo lo americano, técnicamente perfectas. Yo escuché que en California, cuando se consideraba que el calibre de la nuez dejaba ya de tener las dimensiones óptimas, pues esa remesa de nogales que daban esa producción de nueces ya se paraba, se cortaban y se dedicaban ya pues al sector de la madera y se sustituían por plantaciones nuevas. El nogal americano en general, siendo una madera muy decorativa, digamos es más previsible que el nogal español, tiene una sinfonía de veteados, de colores y de prestaciones estéticas que no la tiene el nogal americano. Dentro de lo que son los nogales, por ejemplo, la palma de nogal, la palma sería la chapa que sale de la parte del árbol en donde nace la rama. Es decir, en esa parte que normalmente se preparan trozas con estructura triangular o similar, hay una tensión de vetas de la fibra de la madera que sigue por el tronco a la fibra de la madera que arranca la rama, que hacen que normalmente tengan este tipo de veteado característicos. Son chapas que salen muy onduladas, que esto luego hay que plancharlo, alisarlo, para, digamos, dejarle un poco susceptible para que el operario pueda trabajar y hacer un elemento decorativo. Y tienen una viveza de color. Vamos a darnos cuenta que estamos viendo las chapas de madera aquí al natural, que esto una vez que esté trabajado, aparte de
quitar pues todo sin impurezas, imperfecciones, etcétera, está todo muy lisito. Las chapas están combinadas haciendo su función decorativa o estética, bien sea casadas de testa, ya bien sea casadas de canto, ya bien sea haciendo este tipo de figuras geométricas. Una vez con un cliente me hablaba de que le gustaban las conformaciones antropomórficas que hacían las vetas de la madera. Caramba, yo me voy muchas veces por las ramas hablando, pero ahí el caballero de base de dicha, menudo repaso me dio. Vetas muy bonitas que el trabajo del operario se trata, pues eso, de lograr sacar de la chapa de madera toda su máxima expresión decorativa. Hay otras chapas que son un dolor de muelas, como por ejemplo el tejo. El tejo es muy bonito, pero es que hasta que ves 1 metro cuadrado de tejo saneado, casado, limpio, el tejo está lleno, pues eso, de coqueras, de grietas. Es una chapa delicada, muy, muy delicada, pero queda muy bonita. Y he sacado aquí también, ya como colofón, lo que sería una de las joyas de la corona, podemos decir, la raíz de Amboine. Raíz de Amboine, que ojo, no hay que confundirla con la raíz de Maidug, que puede ser parecida también. Son, digamos, maderas tropicales de la zona asiática, y este tipo de chapas son muy decorativas, normalmente para objetos. Esto se gastaba en ebanistería de altísimo nivel, pues en detalle dentro de un mobiliario o para fabricación de objetos pequeños. Esto, en el momento en que está barnizado, vamos, tiene un aspecto y tiene una riqueza y tiene una viveza. Desde luego son chapas que no dejan indiferentes. Pues todas estas chapas son las chapas que nosotros día a día seguimos vendiendo, seguimos comercializando, apoyándonos en nuestros proveedores, que gracias a Dios pues siempre nos tienen esa espita abierta para poder tener siempre esta variedad de diferentes tipos de chapa de madera para un mercado cada vez más cambiante, cada vez más exigente, y un mercado que ha hecho que en la evolución comercial, independientemente de adaptar diferentes formatos para lo que es el material, la chapa de madera luego lo que hemos ido con el paso de los años es diciendo, vamos a ver, esto es un panel y nuestro trabajo muchas veces consiste en coger la chapa de madera y pegarla encima del panel. Es decir, el trabajo que hacemos en taller de rechapado de piezas sobre encargo en diferentes tipos de chapas de madera, con adición de algún tipo de fileteado, algún tipo de greca, algún tipo de marquetería. Es decir, cogemos chapas de madera y estamos haciendo pues un trabajo de un cabecero de cama o de una tapa de mesa, en donde cogemos y sobre un frente de cajón pues incrustamos un modelo de marquetería, y a ese modelo de marquetería luego le incrustamos un filetito, en este caso por ejemplo de sicomoro, que en un momento determinado pues hacemos todo lo que sería vamos a completar, no vamos a hacer del todo para ver un poquitín lo que sería el fruto final del proceso. Pues esto sería, pues eso, un frente, que podría ser un frente de un mueble, una bandeja, el costado, con un modelo de marquetería y un fajeado perimetral con filete de sicomoro. Pues todo eso es el trabajo artesanal que hacemos sobre encargo de fabricación de piezas y de componentes. Estas son cosas que hemos ido incorporando en la actividad de nuestra empresa con el paso de los años. Hace 50 años, cuando había una mano de obra súper tecnificada y con un nivel de cualificación tremendo, no hubiese tenido sentido en una empresa como la nuestra el dar este tipo de servicio. Con el paso de los años, la gran generación de ebanistas que había en activo se han ido jubilando y no ha habido reemplazo. Y hoy día el sector está demandando para muchos trabajos en concreto el que vendas el material más la transformación, es decir, hacer un poquitín el traje a medida. Y con ese componente fabricado el cliente ya desarrolla toda su actividad. Y es algo que recientemente, puede ser en los últimos 20 años, hemos ido desarrollando en nuestra empresa. No a nivel industrial, nosotros siempre estamos en nuestro nivel de mercado. Hay muchas veces que me dicen, pero usted... Digo, yo estoy encantado de la vida de estar en segunda división B.
En Champions League, pues es otra liga, no es la nuestra, pero nosotros estamos muy bien en nuestro nicho de mercado, a nuestro nivel, siempre haciendo una actividad que tenemos controlada y que sabemos hacer. Pues eso, amigos, chapas de madera en nuestra empresa R. Agullo S.A. Podéis consultarlas en nuestra web www.agullamaderas.com. Muchas gracias.